Me consta que para algunos de vosotros la fantasía es un género que se os resiste o que realmente no os atrae demasiado. Por eso me gustaría hacer una aclaración antes de empezar con la reseña de hoy, y es que el libro del que voy a hablar, el único elemento realmente fantasioso que introduce en la historia es el de los dioses del Olimpo. Del hecho de creer en su existencia y en sus poderes es de lo que se deriva todo lo demás. Por eso, si te gusta la mitología griega, si te gusta la filosofía, si te gusta la historia, si te gusta el arte o si te gusta todo lo anteriormente mencionado junto, quédate porque este libro sí es para ti. Bienvenidos a Victorian Spirit. Hola a todos, soy Adrián, bienvenidos a mi blog Victorian Spirit. Hoy traigo al canal el quinto libro publicado por la editorial Duerme Vela. Se trata del más extenso hasta ahora en su catálogo y de todos los que yo he leído, el que más me ha gustado. Os estoy hablando de La ciudad justa de Jo Walton, un libro que fue publicado en 2015 y que fue nominado al premio Prometheus. La idea original para escribir esta historia se le ocurrió a la autora cuando tenía solo 15 años y leyó por primera vez La República de Platón. En ese momento se le ocurrió la pregunta de qué pasaría si realmente ese experimento se pusiera en marcha con niños de 10 años. La idea se materializó un año después, cuando pasó todo un verano escribiendo el que sería el primer borrador de esta historia y su primera novela en ser terminada. Lo que pasa es que el resultado final no fue muy satisfactorio. Ella misma reconoce que la segunda parte era un completo desastre y por eso ese primer borrador quedó en el olvido. No fue hasta 30 años más tarde, cuando la autora leyó a Sócrates, que recordó esa primera idea que había tenido en su juventud, la retomó, la mejoró, incluyó algunos elementos que antes no estaban, como los propios dioses del Olimpo o la presencia de Sócrates dentro de este experimento, y gracias a eso tenemos hoy esta novela. Se trata del primer tomo de una trilogía, pero la historia contenida en La ciudad justa es autoconclusiva. De hecho, por lo que he podido ver, el segundo tomo arranca 15 años más tarde y con algunos personajes diferentes y distintos narradores. Así que si esta historia te atrae, pero tienes un poco de pereza por meterte en una trilogía, no te preocupes porque realmente la puedes leer como algo totalmente único y separado del resto. Eso sí, desde aquí voy a aprovechar para hacer un humilde llamamiento a Almu y a Rebe, es decir, a Duerme Vela, para que en algún momento podamos disfrutar también del segundo y el tercer tomo, porque yo creo que la mayoría de los que leemos este primer libro nos quedamos con ganas de un poco más. Y sería una auténtica pasada poder disfrutar de ellos en castellano y de la mano de Duerme Vela. Jo Walton es una novelista y poeta galesa, pero que lleva muchos años afincada en Montreal, en Canadá. Ella ha publicado en total 14 novelas y se podría decir que ha ganado todos los premios habidos y por haber dentro de los géneros de la fantasía y la ciencia ficción, que es en lo que ella pues se ha especializado y ha destacado. De hecho, solo existen 7 novelas que hayan recibido una triple nominación al World Fantasy Award, al Nebula y al Hugo, y una de ellas es de Jo Walton, es Entre extraños. La historia nos presenta a la diosa Atenea y al dios Apolo dispuestos a poner en práctica la ciudad justa que proyectó Platón en su libro La República, y para ello se valdrán de una isla desierta en medio del Mediterráneo, de un grupo de niños de 10 años, de filósofos de distintas épocas y de robots para hacer el trabajo duro. ¿Qué podría salir mal teniendo una combinación de elementos así? Pues tendréis que leerlo para descubrirlo. Como curiosidad os puedo contar que a raíz de la erupción del volcán de La Palma estuve leyendo distintas noticias y me enteré, cosa que yo no tenía ni idea, de que la isla de Santorini en Grecia es de origen volcánico y de hecho es un volcán hundido, por así decirlo. Y esto me hizo pensar, por lo que cuenta la novela, que probablemente podría ser esa isla la que había elegido Atenea para hacer este experimento. Y efectivamente, la isla actual de Santorini se llamaba Tera en griego antiguo y bueno, pues sufrió un cataclismo, sufrió esa explosión de un volcán que la destrozó y bueno, pues me hizo como especial ilusión conectar un evento del presente con esta historia que estaba en ese momento leyendo. Si tuviera que definir con una sola palabra el estilo de Jo Walton, diría que es franco, nada pretencioso, como un diálogo personal entre la autora y el lector. Y es que a pesar de ser una novela que principalmente habla sobre filosofía y que por tanto pone sobre la mesa ciertos conceptos abstractos, un poco complejos, la autora rema siempre a favor del lector y hace que todo sea muy transparente, muy cristalino y muy accesible, independientemente del nivel filosófico que tenga
entretenga a cada lector. Su estilo además se caracteriza por tener una prosa muy ágil, por construir capítulos breves, por alternar distintos puntos de vista y por tener una clara predilección por el diálogo frente a la descripción. Todo esto hace que la verdad es que el libro se lea muy ágil, muy rápido. La autora además elige a 3 narradores distintos en primera persona que nos dan sus puntos de vista sobre lo que está pasando y que representan a los 3 principales estamentos que están involucrados en esta ciudad justa, que serían los niños, los patronos y los dioses. Esto nos permite que tengamos una visión muy general de lo que está sucediendo, pero a la vez que podamos conectar de manera más directa, más personal, con 3 de los principales protagonistas de la historia. Y bueno, aunque es algo totalmente subjetivo, debo decir que a mí este tipo de construcción en la que se alternan distintos narradores me suele gustar mucho y bueno, pues en este caso no ha sido una excepción. Creo que una de las cosas que más he disfrutado es el hecho de poder contar con esos 3 narradores, con Simea, con Maya y con Apolo, y descubrir cómo era ese experimento a través de los puntos de vista tan diferentes que cada uno de estos 3 personajes puede aportar. Esta novela trata muchos temas diferentes, pero si yo tuviese que quedarme con algunos, destacar algunos, sobre todo diría la diferencia que existe entre la justicia y la felicidad y cómo son 2 conceptos que no siempre van ligados, es decir, cómo algo puede ser muy justo pero no proporcionar felicidad y viceversa, como algo que nos hace felices quizá no sea lo más justo. Este juego creo que se da a lo largo de la novela en varias ocasiones y me parece de lo más destacable. También, por supuesto, se explora el significado del verbo desear y del verbo consentir, que creo que son 2 términos que están muy en boca de todos últimamente y por eso creo que esta novela tiene un carácter actual, contemporáneo, bestial, porque algunos de los temas que trata son los que vemos casi a diario en las noticias. Y por último también destacaría la importancia de mantener una visión crítica ante lo que nos rodea como principal fórmula para mejorar no solo nosotros, sino nuestro mundo. Como la crítica constructiva, por así decirlo, debería ser el motor que nos llevara siempre hacia adelante, ¿no? Aunque a veces pues no ocurra. El libro tiene una galería de personajes recurrentes bastante amplia, pero sí que es verdad que el mayor protagonismo recae sobre los 3 narradores, que como ya he dicho son Simea, Maya y Apolo, y también en Atenea y Sócrates. Digamos que estos 5 pilares serían sobre los que la historia se construye, y de todos estos mi personaje predilecto, el que más me ha gustado con mucha diferencia, ha sido Apolo. Creo que es un personaje que, tal y como lo construye la autora, es terriblemente carismático, tiene un arco maravilloso, es un personaje que está deseando aprender y esos personajes normalmente pues tienen una capacidad de evolucionar magnífica y en esta novela pues ocurre con Apolo, y además creo que la autora tiene la capacidad de capturar ese magnetismo que realmente un dios del Olimpo tendría si viviera entre mortales. No sé cómo lo hace, no sé cómo lo consigue, pero sí que realmente Apolo es un personaje que brilla con luz propia dentro de la novela y que se hace pues irresistible. Creo que es uno de los mayores logros que tiene esta novela, el personaje de Apolo. Y el otro robaescenas por excelencia, por lo menos para mí, es el propio Sócrates. Creo que es un elemento divertidísimo dentro de la obra, que crea muchísimo dinamismo entre los distintos personajes, y es que su labor como buen Sócrates que es plantear preguntas incómodas en todo momento. Él, digamos que lo va a cuestionar todo dentro de este experimento de su propio discípulo, de Platón. Va a haber muchas cosas que a él no le cuadren o que no le acaben de gustar, y lo bueno es que él lo único que hace es un poco sembrar la duda, ¿no? A través de sus preguntas. Es un personaje que de alguna manera en algunos momentos podría representar la voz del propio lector, que tú estás viendo que hay cosas que no te acaban de cuadrar de esta ciudad justa y es Sócrates el que plantea las preguntas adecuadas como para poner un poco en tela de juicio lo que está ocurriendo. Es un personaje redondo que cumple perfectamente su papel y que me parece muy necesario para cómo se desarrolla esta historia. En cualquier caso, y más allá de que hay algunos personajes que sí que se hayan ganado más mi cariño, lo que más destacaría es el hecho de que las interacciones que se producen en este libro son completamente únicas. Es muy improbable que encuentres en otro libro diálogos entre personajes históricos reales, filósofos de distintas épocas, damas victorianas, robots, dioses del Olimpo, todos ellos conviviendo en un mismo sitio con las mismas reglas, rodeados de arte, rodeados de estímulos de tipo humanista y constantemente manteniendo diálogos muy interesantes sobre todo tipo de temas.
de verdad, es una oportunidad única la que plantea este libro, porque ¿dónde vas a ver algo así? ¿Dónde vas a ver una mezcla así? Es increíble lo bien que funciona, las dinámicas que se crean entre estos personajes, y yo creo que realmente eso es lo que engancha. Que es verdad que hay algunos que brillan más, siempre los hay, pero es que cualquier diálogo en este libro es improbable y altamente adictivo. Bueno, en conclusión, esta novela me ha encantado y para mí ha sido toda una revelación, porque la verdad es que el cóctel de elementos que ya anticipaba la sinopsis podría haber sido algo que fuera muy bien o muy mal. Igual que la propia Atenea pone en práctica un experimento con esta ciudad justa, yo creo que Joe Walton también ha montado un experimento con este libro. Un experimento que podría haber sido o muy atractivo para el lector o un completo desastre. Y por suerte, por lo menos para mí, ha sido lo primero. Y fijaos que yo iba con ciertos reparos ante este libro porque yo nunca he sido muy fan de la filosofía. Yo en el colegio siempre optaba por historia cuando me daban a elegir. La verdad es que la filosofía nunca fue una cosa que me enganchara demasiado y sin embargo Joe Walton no solo ha conseguido que el libro me guste mucho, sino que me ha picado un poco el gusanillo por la filosofía. Así que me gustaría indagar o informarme un poco más sobre Platón, sobre Sócrates y bueno, poco a poco como ir descubriendo este mundillo que para mí, ya os digo, nunca me había llamado la atención, pero que esto quizá esté ahora mismo cambiando, y es gracias a esta novela. Lo que más me ha gustado de esta novela es que, al igual que el propio Sócrates, te plantea muchas más preguntas que respuestas te da. Es todo bastante abierto, incluso el final, pese a ser autoconclusivo, es un final que no queda del todo cerrado, que no te lo da todo mascadito. Digamos que el libro te plantea un montón de interrogantes y eres tú el que como lector te toca pues darle respuestas a algunos de ellos. Por ejemplo, en ningún momento se llega a decir si este experimento de la ciudad justa es un éxito o un fracaso. Eso te toca a ti como lector decidirlo en base a todo lo que has visto, de todo lo que has sido testigo, ¿no? De todas esas interacciones, esas dudas, esos problemas que van surgiendo, pues te toca a ti decir si realmente Atenea ha tenido un éxito o un fracaso. Y este tipo de libros que dan tanto papel al lector a mí me gustan un montón. Es una novela realmente original, muy fresca, muy adictiva y que está plagada de referencias históricas y artísticas que para las personas a las que nos gusta un poco el arte o la historia las disfrutamos una barbaridad. Y además, por encima de todo, me parece una novela muy actual, muy pertinente, por los temas que trata, como por ejemplo el del consentimiento, o por la propia actitud crítica que anima a tener al lector, el hecho de no darlo todo por sentado, no aceptarlo todo tal y como es, sino ser crítico, plantearte preguntas, ver si las cosas realmente son como te las presentan o si pueden tener otra lectura. Yo creo que todo esto son cuestiones que hoy en día vienen fenomenal. Y como ya me ha pasado con otras novelas de Duerme Vela, además de ser un gran disfrute, un gran entretenimiento, creo que son novelas que te forman como persona, no ya como lector, sino que de ellas siempre puedes extraer algo que aplicar a tu propia vida. Es un libro que yo, la verdad es que recomendaría tanto a un lector adulto que pues eso, le interese la historia, le interese la filosofía, etc., como a un lector más joven que busque una fantasía un poco diferente y que le plantee preguntas, que le mantenga inquieto intelectualmente. Y es que, como ya os he dicho, ¿dónde vais a encontrar algo así? O sea, es una oportunidad única. Nunca vais a ver a una dama victoriana dialogando con un robot, con Sócrates y con el dios Apolo. O sea, esa combinación de elementos no la vais a encontrar en ningún sitio. Así que no sé, aunque solo sea por la curiosidad de qué demonios pasa en esa isla y cómo conviven estos personajes tan diversos, creo que solo por eso merece la pena acercarse a ella. Y bueno, pues hasta aquí esta reseña, que espero que os haya resultado interesante, que haya despertado vuestra curiosidad. Y bueno, como siempre os voy a lanzar una pregunta al final del vídeo, y en este caso va a ser un poco concreta, pero bueno, las respuestas me interesan mucho. Me gustaría saber si conocéis otros ejemplos de novelas en las que, igual que en esta de la ciudad justa, se alternen distintos narradores. Un ejemplo sería Juego de Tronos, pero ahora mismo no se me ocurren muchas más ideas que sean así. Entonces, si habéis leído novelas que utilicen esta estructura, me encantará que me las recomendéis, porque ya os digo que a mí por lo menos me funciona muy bien, me gusta y sobre todo me parece una manera de construir diferente, original y bueno, pues que aporta como un extra a la historia. Así que cualquier recomendación en ese sentido pues será más que bienvenida. Y bueno, si es la primera vez que pasas por aquí y te ha interesado lo que te he contado, te animo ahora a que te suscribas, le puedes dar al cabezón de Sherlock y a la campanita para estar en contacto, y a todos los demás pues muchas gracias por estar siempre ahí, por vuestro cariño, por vuestra dedicación al canal. Espero
Espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos de nuevo el domingo que viene. Hasta entonces.